Saludos. El tema que nos gustaría tratar esta vez, para la edificación de todos es las medidas de coerción en la República Dominicana. Es claro que existe mucho desconocimiento al respecto en el público común, y es por esa razón que trataré de arrojar luz sobre el tema. Cualquier pregunta sobre lo tratado, por favor no duden en exponer sus inquietudes en los comentarios y estaremos abordándolo en la medida que el tiempo nos lo permita. Iniciaremos diciendo que las medidas de coerción son las acciones o restricciones de la libertad personal que puede imponer un juez para asegurar que una persona imputada en un proceso penal cumpla con ciertas obligaciones, garantice su presencia en el juicio o evite que cause daño a la investigación o a la sociedad. Estas medidas buscan equilibrar la libertad del imputado con la necesidad de garantizar la justicia. Son restrictivas, pero no definitivas, y buscan asegurar la presencia del imputado en el proceso. Pueden ser personales, como la prisión preventiva, o reales, como la confiscación de bienes. Se aplican en función de la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Deben ser proporcionales a la situación y respetar los derechos fundamentales. Las medidas de coerción garantizan la comparecencia del imputado en el proceso. Pueden limitar su libertad o derechos, siempre en la medida necesaria. Buscan evitar que el imputado huya, destruya pruebas o cometa nuevos delitos. La prisión preventiva, por ejemplo, no se impone en todos los casos, existen excepciones, cuando no se cumplen los requisitos legales o cuando la ley establece otras medidas menos gravosas. Según el Código de Procedimiento Penal, para que un juez pueda imponer una medida de coerción, deben darse varias condiciones, entre ellas la existencia de indicios suficientes, debe haber elementos que sugieran la probable responsabilidad del imputado en el delito. Gravedad del delito. La naturaleza del delito influye en la decisión, siendo mayor la probabilidad de imponer medidas restrictivas en delitos graves. Necesidad de garantizar la presencia. La medida busca asegurar que el imputado comparezca en las audiencias y en el proceso. Proporcionalidad. La medida debe ser adecuada y proporcional a la gravedad del delito y a las circunstancias del caso. Evaluación de riesgos. El juez debe valorar si existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de que el imputado pueda cometer nuevos delitos. Según el Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana, las medidas de coerción inician con el arresto y la conducencia, el artículo 223 y dice lo siguiente, citación. En los casos en que es necesaria la presencia del imputado para realizar un acto, el Ministerio Público o el juez, según corresponde, lo cita a comparecer, con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto. Luego está el artículo 224, que habla sobre el arresto, y dice claramente que la policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. La policía no necesita orden judicial cuando el imputado 1. Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido. O cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción. 2. Cuando se ha evadido o escapado de un establecimiento penal o centro de detención. 3. Si tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal Dominicano establece la orden de arresto. Y es que el juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar el arresto de una persona cuando 1. Es necesaria su presencia y existen elementos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. 2. Después de ser citada a comparecer no lo hace y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción. El arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que lo motiva.
Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al juez en un plazo máximo de 24 horas, quien resuelve en una audiencia. En caso contrario, dispone su libertad inmediata. El Código de Procedimiento Penal Dominicano, en su artículo 226, indica claramente las medidas de coerción restrictivas de libertad persona que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, y son las siguientes. 1. La presentación de una garantía económica suficiente. El juez puede imponer el depósito de una cantidad de dinero que éste determine según el caso. 2. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informa regularmente al juez. 4. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. 5. La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. 6. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga. 7. La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de localizadores electrónicos. En cualquier caso, el juez puede prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa del imputado de someterse al procedimiento sea suficiente para descartar el peligro de fuga. Procede a aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las circunstancias siguientes. 1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción. 2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento. 3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.